Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Tribuna Abierta. La inestabilidad política que atraviesa nuestro país afecta no solo a los sectores económicos y financieros. La incertidumbre ha llegado también a la comunidad educativa por la falta de definición en la aplicación o no de la ley LOMCE. En el programa de esta noche analizaremos cuáles son los problemas de esta norma que ha enfrentado al Ejecutivo con las comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular, que amenazan con no implantarla. Y también abordaremos además los problemas derivados del proceso de escolarización para el próximo curso, en el que los padres han podido elegir por primera vez en función del tipo de jornada del centro. Para hablar de todos estos temas nos acompañan esta noche cuatro expertos en la materia: Margarita Pérez, portavoz socialista de Educación en las Cortes. Buenas noches. Hola, buenas noches. María José Ferrando, portavoz del Partido Popular en materia de educación también en las Cortes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nieves Burón, que es secretaria técnica de FAPAR, que es la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública. Buenas noches. Y Carlos Layana, que es miembro de la Junta Directiva de FECAPA, que es la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón. Buenas noches. Antes de comenzar a analizar la educación en nuestra comunidad, les recordamos que pueden mandarnos sus opiniones a través del hashtag ZTVEducación o a través del correo electrónico tribuna@ztv.es. Ahora sí, comenzamos ya el debate. La comunidad aragonesa no sabe a qué atenerse con las idas y venidas de la legislación en materia educativa. La última, y la que está creando una gran incertidumbre en los centros lectivos y entre las familias, es la aplicación o no de la LOMCE. El Gobierno central insta a las comunidades a implantarla y los territorios que no están gobernados por los populares, como es el caso del Aragonés, se oponen a ello. ¿Cómo creéis que se puede resolver este conflicto? Margarita. Bueno, pues yo en primer lugar creo que hay que decir que el desconcierto desde nuestro punto de vista lo está pues llevando a cabo el Ministerio de Educación en Madrid, puesto que a 2 meses de acabar el curso nos encontramos con aspectos muy relevantes que toda la comunidad educativa efectivamente está desconcertada. Nos encontramos con aspectos como la reválida de sexto de primaria. ¿Qué pasa con la reválida de cuarto de secundaria en el curso 16-17? ¿Qué pasa con la reválida que puede sustituir a la selectividad en el bachillerato? ¿Qué pasa con los itinerarios en cuarto de secundaria? Fundamental para que el alumnado piense y decida qué quiere hacer en cursos posteriores. ¿Qué pasa, pues, por ejemplo, con la financiación, con la titulación de la FP básica y los estudios postobligatorios? Entendemos que en estos momentos efectivamente sí que hay incertidumbre, pero la incertidumbre a esta comunidad autónoma nos viene desde
tiene que torear con todo esto y trabajar, entendemos que mucho más duro de lo que sería habitual. María José. Bien, bueno, yo creo que la incertidumbre la provoca fundamentalmente, o la han provocado, están provocando fundamentalmente aquellas comunidades autónomas que, como Aragón, pues andan allí con atisbos de incumplir la ley. Bien, la LOMCE es una ley orgánica, es decir, una ley orgánica se cumple sí o sí. Y por otra parte, y en cuanto a lo que nos toca más cerca, que la revalida de sexto de primaria, la prueba de sexto de primaria, ya se sabía que había que hacer una prueba en sexto de primaria. Y aquí la incertidumbre se ha creado. Yo estoy en contacto con muchos centros educativos, con la dirección de muchos centros educativos. La incertidumbre se ha creado en que, claro, se anuncia que no va a haber prueba de reválida, que se van a minorar los efectos de la LOMCE, que no sé a qué efectos se refieren exactamente, si es que los tuviere, ¿no? Por el acuerdo del gobierno de Aragón con Podemos, es una de los puntos que viene recogido en el decálogo de Podemos, minorar los efectos de la LOMCE. Entonces la reválida, la incertidumbre, yo creo que se crea en este ir y venir del departamento, de su máxima representante, que es la consejera de Educación, que un día canta arriba y otro día canta abajo. Un día dice que incumple la ley, que no la puede incumplir, salvo que quiera pasar por otro tribunal, y tiene ya muchas causas abiertas, y reúne a los directores un viernes tarde, víspera de puente, para decirles que no va a haber reválida, después de que los directores vienen manifestando esa preocupación. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer la reválida? ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer? Los reúne y les dice que no va a haber prueba, no va a haber reválida, y a la semana siguiente incluso les dijo que iba a sacar una resolución simplemente para constatar, una resolución a efectos legales para constatar que no iba a haber reválida en sexto, luego que Aragón incumplía una ley orgánica, es muy grave, y a la semana siguiente dice que sí, que va a haber prueba, pero que no va a ser una prueba externa. Entonces, en estos momentos, la incertidumbre generada en Aragón viene precisamente por pretender incumplir la ley, y la ley es orgánica. Entonces, se cumple, y si no se cumple, pues tendrá que pasar por los tribunales. Entonces, bueno, pues la indefinición está allí, la incertidumbre generada está allí. Los directores
qué forma la vamos a preparar. Respuesta cero. Respuesta cero. La primera respuesta es una reunión a directores donde se dice que va que se va a incumplir la ley orgánica, que no va a haber pruebas esto de primaria, y a los pocos días resulta que sí. Entonces, claro, la indefinición es tremenda. Fijaos en qué fecha estamos. La prueba se tiene que hacer a finales de mayo. Entonces, ni se sabe qué prueba van a hacer, ni se sabe quién la va a preparar. Pues, quiero decir, la incertidumbre que es mencionado viene por ahí, y la incertidumbre en educación no debe existir jamás, porque estamos jugando con alumnos. Luego, este movimiento de la prueba lo que genera tiene sus efectos. Quiero decir que una prueba de este tipo no sirve para hacer un ranking de centros. Una prueba de este tipo, para lo que sirve es que, para si hay carencias o se detectan carencias, poder poner remedio a tiempo. Luego hablaremos de cómo afecta a los alumnos y luego le doy la palabra a Margarita para contestar en este caso a María José, pero primero escuchamos a Nieves y luego a Carlos. Nosotros creemos que hay incertidumbre y preocupación, pero ni la incertidumbre ni la preocupación que tenemos en este momento nace en el último año ni en los últimos meses. Para nosotros esto nace desde el mismo momento en que se empieza a elaborar una ley que es absolutamente contestada mayoritariamente por la sociedad, rechazada mayoritariamente por los sectores educativos, que no ha sido consensuada, en la que no hemos participado realmente, porque participar no significa mandar una nota o mandar una opinión. Que el ministro anterior, el señor Wert, y el actual son plenamente conscientes del rechazo que tenía esta ley. Como prueba, dos o tres datos. Uno es la única ley de educación en el periodo democrático aprobada exclusivamente con los votos del partido del gobierno, con los votos del PP. Es una ley que tiene admitidos a trámite 7 recursos de inconstitucionalidad. Es una ley que ha suscitado, curiosamente, y ahora que estamos hablando tanto de pactos y de consensos, que toda la oposición de la anterior legislatura, no de esta legislatura en la que estamos, toda la oposición se pusiera de acuerdo para firmar un documento de compromiso de derogarla. Es decir, que esto no es un rechazo de los padres de la pública, en este caso, que es a quienes yo represento, o de un determinado partido político o de un sector, el profesorado. Ha conseguido reunir el rechazo de muchísimos sectores y de mucha parte de la población. Entonces,
esa preocupación, esa incertidumbre no nace ahora. ¿Qué sucede ahora? Bueno, pues lo que nosotros interpretamos que sucede es que es una ley que en esta precipitación y en esta falta de consenso y en este haber hecho oídos sordos en todo momento a la comunidad educativa en general, se ha seguido una huida hacia adelante, se ha decidido que se implantaba sí o sí, se implantó ya hace un año y medio, vamos para dos cursos en los que está implantada, porque esta ley se aprobó en diciembre del 2003, por lo tanto, del 2003, no, del 2013, gracias Margarita, del 2013, casi ya llevamos 2 años y medio, por lo tanto, esa implantación, cuando había avisos de elecciones generales al cabo de un año, cuando había mucha contestación, pero esa huida hacia adelante, es decir, la implanto sí o sí, ha llevado a una precipitación, a no hacerlo con financiación y con las medidas que la implantación de cualquier ley, y esta era importante, introducían muchísimas novedades, sobre todo en secundaria, muchísimas, requerían hacerlo con calma, con un calendario de verdad y con un consenso de todas las comunidades. No se hizo. El año pasado hubo polémica con la prueba de tercero. No, la polémica no es nueva ahora con la prueba de sexto. La polémica existió el año pasado con la prueba de tercero. Y nosotros, además, desde el sector, insisto, que nosotros representamos, lo que entendemos es que efectivamente las leyes están para cumplirse. Estoy totalmente de acuerdo con María José. Nosotros entendemos que una ley hay que cumplirla y que cuando no nos gusta tenemos que buscar los cauces democráticos para que se cambie, y en eso estamos, en esa contestación y en esas aportaciones y en ese trabajo. Pero lo que sí creemos es que las comunidades que tienen las competencias educativas transferidas tienen competencia, y la ley se lo reconoce, para que organicen determinadas partes, desarrollen determinadas partes de esa ley y la implanten. Y lo que entendemos es que nuestro gobierno, el autonómico, y además es que se lo hemos pedido y exigido así, que en aquello que es competencia suya minimice al máximo los efectos de la ley mientras conseguimos democráticamente que se derogue. Que nosotros confiamos que próximamente esto sea, las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, pues que sea una fecha importante para que todos sepamos que ahí tenemos también una oportunidad para que la ley se derogue, una ley que no nos gusta. Carlos. Bueno, pues yo represento a un colectivo que son los colegios concertados, así todo el mundo nos sitúa, y también vengo como padre. Entonces, centrándome un poco en la pregunta que me has hecho, que era ¿cómo creéis que puede resolver el conflicto? Tanto a mi
colectivo como yo como padre, y voy a estar hablando más como padre porque me siento más a gusto, creo que estamos discutiendo y dándoles vueltas a una cosa que es un poco, bajo nuestro criterio, un poco coherente. Es, las casas empiezan por los cimientos, se acaban por el tejado. Estamos discutiendo si es correcta la ley, si unas comunidades lo van a derogar o no, cómo lo vamos a hacer, vamos a minimizar en esas actitudes, en esas acciones, para no haber un confrontamiento directo cuando todos sabemos que la ley, y es lo que en educación tenemos que implantar a los niños, que la ley hay que cumplirla y no decir yo no lo hago porque eso no es buena imagen. Entonces, yo creo que la palabra que hay que tratar siempre, y yo creo que llevamos meses en otros contextos, es la palabra colaboración. La colaboración política, la colaboración de padres. Y como padres tenemos que exigir que exista esa colaboración entre partidos, entre los representantes que son nuestros. ¿Por qué digo una colaboración? Porque es de cajón. Es decir, te tiene que partir. Si no partimos de ese concepto, todo lo demás nunca va a llegar. Sentémonos y colaboremos. ¿Qué ocurre? Me he centrado en la parte política. ¿Por qué? Porque el político, en este caso, es el responsable de un interés común, como los niños. ¿Vale? Claro, es responsable de los servicios públicos, de la educación que va a recibir sus ciudadanos, todo lo demás. Y además, su cometido, que es, perdonar, sigo leyendo un guioncete, ¿vale? Es el legislativo y el ejecutivo. O sea, sentémonos a colaborar, legislemos juntos y ejecutemos. Porque yo como padre sí que estoy viendo que mi niño puede perder tiempo porque llevamos 4 años, cuando yo digo A, tú dices B. Y al final, pues hay una incertidumbre, que no sé hasta qué punto es incertidumbre, cuando hay una línea trazada. Si esa no nos gusta, cambiémosla, pero colaborando, no tirándonos los trastos a la cabeza, porque yo tengo ahora un hijo en una edad que ya tiene que decidir en cuarto de la ESO qué coge, no sabe si tendrá reválida, no sabe lo que va a pasar, tenemos que cogerlo con los hilos porque no sabemos
y el centro, en este caso, nos dice es que no sabemos a qué atenernos. Entonces, es la vida, el futuro de mi hijo y de tantos hijos como son afectados. Entonces, vamos o sea, a la pregunta tuya, ¿qué hay que hacer? Colaborar. ¿Por qué? Porque si no tienen consecuencias, las consecuencias son pues que mi hijo es lo primero. Entonces, ¿por qué vamos a estar? No vamos a aplicar, no, vamos a sentarnos. Vamos a lo que tenemos, usarlo, porque además por ley es de obligado cumplimiento. Lo hagamos, mientras tanto, es un baremo que nos puede gustar o no. Son cosas buenas y cosas malas. Pero vamos a decir que no hay nada malo. Todo es mejorable. Todo es bueno en su medida y en su aceptación, en el respeto, en la colaboración. Es la que yo entiendo. Y luego, a nivel de los padres, porque nosotros somos, vamos a decir, el último y el primer eslabón, o el primero y el último eslabón. Nosotros, como padres, entendemos que tenemos la obligación de educar. Y aquí se está confundiendo mucho la educación con la enseñanza o la formación. La educación parte siempre de la familia, del grupo de tu padre, de tu madre, de tu entorno. ¿Por qué? Porque si no enseñas a un niño a ser educado, saldrá a la calle y no es educado. Entonces, ahí está nuestro factor, ¿me entiendes? Es un poco y ya te digo, es simplemente un poquito esa es nuestra línea. Y por ultimar a la pregunta, entiendo que como padres tenemos que exigir a las fuerzas políticas representantes nuestras que colaboren, no estén enfrentadas todos los días, porque esto creo que todos somos padres y estamos viendo que llevamos un montón de meses con un problema de enfrentamiento, cuando esto es sentarse y dialogar, yo cedo y tú cedes, todos cedemos en casa, todos somos familias, todos tenemos una mujer o un padre. ¿Qué hacemos? Hay veces que tenemos que ceder uno y darle la razón al otro. Vamos a escuchar a Margarita, que quería antes contestar a María José. Sí, yo creo que se han vertido, hemos estado hablando del pacto del 11 de revalida, y ya me gusta lo que está comentando, ya me gusta efectivamente, está hablando de colaboración. Sí, sentido común. Que hemos tenido hace 3 años o 4. Yo he visto a padres y madres que no estaban de acuerdo efectivamente en lo que estaba pasando
pasando con esta legislación. Y mire usted, le voy a decir, efectivamente, colaboración. Y colaboración quiere decir que hay una ley estatal que hay que cumplir, pero que hay unas comunidades autónomas que tienen sus competencias. Y resulta que esta comunidad autónoma, como creo que ha comentado la señora Burón, esta comunidad autónoma hubo unas elecciones y decidió, y efectivamente decidió qué fuerzas parlamentarias estaban en las Cortes, y decidió que había unos programas educativos, o sea, unos programas electorales que, por cierto, señora Ferrando, yo ya sé que usted dice continuamente que es algo que tenemos porque Podemos nos lo exige. No. Yo le he dicho en varias ocasiones en nuestro programa electoral, porque toda la sociedad nos lo demandaba, estaba la derogación de la LOMCE. Pero efectivamente llegamos al gobierno, hay pactos con fuerzas políticas que afortunadamente coinciden en el tema educativo, en el programa educativo, con nuestro programa, con nuestra ideología, pero tenemos un gobierno en España que legítimamente constituido decide que tenemos una ley todavía en vigor. Vale. Tenemos que minimizar, y sí, señora Ferrando, tenemos que minimizar los efectos de la LOMCE en la evaluación, porque mire, señoría, perdón, que es que estoy acostumbrada a tratar en el Parlamento. A nosotros, porque pensamos en la alumna y en la alumna, nos gusta una evaluación justa y una evaluación democrática. Y en estos momentos está muy claro, el profesorado y los directores y directoras no se preocupan porque no tienen que elaborar ninguna prueba. Pero si además en esta ley lo que querían era que las pruebas fuesen externas, que el profesorado lo único que tenía que hacer era estar ahí de vigilante para que se efectuase la prueba, porque luego cogía el papel el profesor o profesora que estaba de vigilante, cogía esa prueba y se la llevaba a un evaluador externo. Hay que minimizar esos efectos porque para nosotros y para nosotras el alumno y la alumna es lo más importante, con lo cual se va a evaluar, claro que se va a evaluar, pero con evaluación continua, y el profesorado, con todos esos datos, con esa evaluación continua del profesorado, que es quien conoce al alumnado, de ahí una evaluación mucho más justa, extrae los datos de la evaluación continua y después de ahí se extraen las competencias que efectivamente es lo que aparece en la ley y es lo que hay que evaluar. Claro que vamos a evaluar las competencias, pero desde luego tenemos que paliar los efectos de la LOMCE, porque es una
deslegitimación del profesorado y es una desconfianza del profesorado. Yo he sido tutora de quinto y sexto hasta hace 2 años y a mí tienen que venir con una prueba para ponérmela delante, para que yo cruce de brazos, vea cómo el alumnado escribe y luego se llevan la prueba y luego lo evalúan desde fuera. Es desconfianza del profesorado, pero también es una degradación de contenidos y eso el profesorado de bachillerato, de segundo de bachillerato, seguramente nos daría la razón, porque cuando hay una prueba y una reválida enfrente, cuando lo que tienes es que esa prueba te la hacen desde fuera, llega un momento en el que tus clases las das con un fin objetivo para esa prueba. ¿Qué es lo que está pasando en segundo de bachillerato? Que a veces el profesorado de bachillerato se queja, bueno, se queja no, porque en realidad es quien lleva el programa, de que están presionados por esa prueba. Desde nuestro punto de vista, eso es una degradación de los contenidos. Y luego, por otro lado, esa prueba son 100.000 euros, el Ministerio da 38.000. Esos 100.000 euros, desde luego, en esta comunidad autónoma tenemos muy bien dónde ponerlos, que no sea precisamente para hacer una evaluación externa. Y seguramente me dejaré algunos conceptos, pero vamos, me imagino que podemos seguir. María José. Sí, bueno, yo en principio, hablando de derogación de la LOMCE, por dejar algunas cosas claras. Se ha comentado pues, que todas las fuerzas políticas de la oposición, en el caso de la Nación, de izquierda se pusieron de acuerdo para exigir que quieren esa derogación de la LOMCE. Bien, yo aquí tengo mis discrepancias. Vamos a ver. Estoy convencida de que si se hubiera presentado un documento donde hubiera puesto ley orgánica de mejora de la calidad educativa y dentro se hubiera contado el cuento de la lechera, hubieran intentado derogarlo también. Me da la impresión de que hay mucha gente que no se ha adentrado, no ha leído la LOMCE, no se ha adentrado en los contenidos de la LOMCE y están hablando de oídas. Por otra parte, hay que pensar que la LOMCE no es una ley nueva, cambia aquello en lo que la anterior pues no funcionaba. La LOMCE es una respuesta a un fracaso escolar tremendo. 1 de cada 4 alumnos en España fracasaba escolarmente o abandonaba el sistema educativo. Pretende dar respuesta a eso. No es un catecismo ni es ninguna cosa rara. Yo creo que la LOMCE se ha demonizado y se
está demonizada por desconocimiento de su contenido, y se ha demonizado también porque venía de un gobierno del Partido Popular en mayoría. Se ha demonizado. Yo estoy harta de debatir en las Cortes. Llevo 5 años debatiendo y me da la impresión de que todavía nadie se ha tomado la molestia de leer la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Y luego, como docente que soy, y como madre también, me parece que derogar la LOMCE es un gran error. Es volver al y tú más. Es volver a ahora, si gobierna quien sea, la tiramos a la basura, el cuento de la lechera que no se ha leído nadie, pero que todo el mundo ha criticado, la tiramos a la basura y elaboramos una ley nueva. Es un error. Lo lógico sería decir, bueno, vamos a ver, nos la leemos por fin, nos la leemos por fin y vemos en aquellos puntos, como has dicho, Carlos, colaborando todos, y llegar a puntos de consenso en los que analizar la LOMCE. Bueno, vamos a ver, ¿aquí en qué puede fallar? ¿Estáis de acuerdo? No, no estamos de acuerdo, que hay que mejorar. Y llegar a puntos de encuentro comunes, a las bases comunes que también las ofrece la LOMCE, precisamente para eso. En cuanto a la comunidad autónoma de Aragón, la comunidad autónoma de Aragón, decía Margarita que bueno, pues que se va a evaluar de forma continua, que se hace siempre, que le parecía una degradación de contenidos y una degradación al profesorado. Pero vamos a ver, es que debemos ser de los pocos países desarrollados que no evalúan su sistema educativo. Yo creo que hacer una prueba externa no es degradar absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Pues que es mucho más fácil trabajar sin miedo a que me evalúen. Pero si esto pasara, no, claro, es que es así, es que Margarita, tengo el uso de la palabra. Sí. Claro. Concluyendo, sí, concluyendo. Pero quiero decir que tenemos un miedo irracional a que nos evalúen. No. Y cuando en la vida ordinaria estamos evaluándonos todos los días, todas las empresas se evalúan, todas las empresas revisan, quiero decir. Entonces, vamos a ver si somos un poco racionales, de que tenemos miedo. Ese miedo a la evaluación, ¿por qué surge? ¿De que tenemos miedo? A mí me da esa impresión. Todos los países desarrollados, los países que tienen
término ya, Sí, que funciona, todos evalúan su sistema. Y en nuestra falla es una vieja educación que ha fallado, luego habrá que evaluarlo también. Vamos a intentar ser más breves para ir avanzando. sí, A mí eso me yo parece creo que A ver, también, bueno, yo pues es intento- que yo voy a empezar por el final. Desde luego, nosotros no tenemos miedo a la evaluación y lo repetimos permanentemente y constantemente. Al revés, lo que creemos es que la evaluación tiene que estar al servicio de la mejora, pero que la evaluación tiene que ser de todo el sistema. Una evaluación puntual en la que evalúa exclusivamente a los alumnos, califica a los alumnos y luego qué se hace con los resultados de esas pruebas, es una evaluación segregadora y que no va a mejorar el sistema en absoluto. Entonces, no, por favor, no le deis la vuelta a que quienes nos oponemos a esto nos oponemos a la evaluación, porque no es verdad. La evaluación es necesaria, pero no esta evaluación. La evaluación incluso la LOMCE habla de la evaluación continua, tiene un discurso, pero luego ni lo cumple y introduce otros elementos completamente diferentes. ¿Cómo podemos explicar a las familias que tienen que evaluar a sus, que van a dejar a sus hijos que se evalúen en la reválida? Por cierto, las reválidas desaparecieron con la ley del 70. Es que no vamos hacia adelante, es que vamos hacia atrás. Es que esto a nosotros nos parece un retroceso absoluto. Ahora comento, me surgen muchas cuestiones. Ahora comento lo de la evaluación de los padres de cuarto y de segundo de bachillerato, me parece fundamental. La de tercero y sexto también, pero las de secundaria son brutales y explicaré por qué. Un argumento que nosotros empleamos constantemente con las familias es que se necesita evaluar todo el sistema. La evaluación general de diagnóstico, con todas las mejoras que se le podían introducir y que introducía la LOE, era una evaluación del sistema. Era una evaluación interna de los centros que se ponía a disposición de la comunidad educativa para ver en qué se estaba fallando y establecer un programa de mejora. Sí. Yo no digo, porque además yo no soy docente, si esa evaluación era mejorable, seguro que era mejorable, la evaluación general y diagnóstico, pero lo que no podemos es sustituirla por esto. Lo que quería comentar además con respecto a las familias es que un alumno que ha cursado 4 años de secundaria, primero, segundo, tercero y cuarto, que ha superado todos los exámenes pertinentes de evaluación continua, que los hay y son necesarios, de evaluación continua, no de evaluaciones puntuales. Y llega a la prueba, a la reválida de cuarto y no la supera, ha tirado por la borda todos sus años de aprendizaje. Nosotros creemos que la educación es una carrera de aprendizaje, no una carrera de obstáculos, y que tiene que estar al servicio de esa mejora del sistema educativo, no de la calificación
Pero es que además se justifica el tema de la evaluación y se justificaba la LOMCE, termino, con el fracaso escolar. Yo no voy a rebatir que hay un fracaso escolar, porque tenemos un problema muy serio en nuestro sistema educativo cuando tenemos chicos que salen del sistema educativo sin la mínima titulación que tendrían que tener, que es la secundaria. Pero también creo que ha habido una manipulación brutal con el tema del fracaso escolar y con el tema de los datos y con los informes PISA y con los datos que se han dado. Y voy a dar un último dato. La LOE, la ley anterior, anterior no, porque sigue en vigor, porque efectivamente la LOMCE es una modificación parcial de la LOE. La LOE se aprobó en el año 2006, en marzo del 2006. 8 años después o 7 años después, ¿podemos decir que una ley ha fracasado? O lo que podemos decir es que ni siquiera se ha terminado de implantar, que no se le ha dado tiempo a que se implante. Yo he explicado cuando, por cierto, yo he leído la LOMCE y todos los borradores de la LOMCE. Y hay mucha gente que se ha leído la LOMCE y que la criticamos con conocimiento profundo de causa. Muy brevemente, Margarita, Sí, no, y le damos la muy palabra a brevemente, Carlos. de verdad, te lo prometo, muy brevemente. Yo creo que hay dos falacias aquí. Una es evaluación del sistema educativo. Evaluación del sistema educativo es lo que acaba de decir Nieves. Lo otro es evaluación del alumno de forma externa. Es distinto. Y la segunda falacia, para que veas que soy correcta, la ley sobre el fracaso escolar. El fracaso escolar ha sido igual en Andalucía, en Baleares, en el País Vasco, con la misma ley. Seguramente sobre el fracaso escolar inciden otros agentes que hay que evaluar. Por ejemplo, ayer en un informe que hay del Consejo Escolar hay comunidades autónomas que saqué la cuenta que están invirtiendo un 66% más en educación. A lo mejor eso también influye. Hay comunidades autónomas, por ejemplo en el País Vasco, que tienen muchísima relación entre sobre todo la formación profesional con las empresas. La misma ley para todo el Estado español, estamos hablando de un fracaso del 12 al 35% con la misma ley. No, para mí es una falacia las dos cosas. No estamos evaluando el sistema educativo, que ojalá, y el fracaso escolar no se soluciona con la LOMCE. Carlos. Bueno, no sé, yo es que, a ver, como no sé, el tema de qué miedo tenemos a hacer un examen. Estamos hablando, no. Vale, estamos hablando de la evaluación continua, y en la evaluación continua se ve la evolución de los niños. No soy experto
Y al final de esa evaluación continua hay unos controles. Mi hijo está en la ESO, por lo tanto ha pasado toda esa gama, tiene sus evaluaciones puntuales. Quitemos el dramatismo a hacer una prueba externa. La prueba externa, si el niño tiene un buen recorrido de evaluación continua con sus controles correspondientes por sus profesores, ¿qué le aporta esa prueba externa? ¿Qué aporta ¿Qué realmente para poder ¿Qué defenderla? demuestra? pues que ha aprovechado el tiempo. Pero Porque sí, es que ha aprovechado el estamos tiempo. hablando, mira, Todos, o bueno, sea, perdón, en principio, la vida es una evaluación continua, pero puntualmente nos ponen pruebas puntuales que hay que pasar. ¿Y qué miedo hay? El niño no tiene por qué tener miedo si va suficientemente preparado. pero No será el miedo a que el sistema que ha estado haciendo esa evaluación continua no ha hecho sus deberes. no, porque Amigo, no, es que sí, yo así pienso. no, porque estamos hablando del trabajo de un docente, es decir, cuando estás hablando de un niño o una niña, estás hablando del trabajo de unos docentes determinados. Ahí no entra el sistema, estamos hablando del trabajo de unos docentes determinados. Pero Pruebas, no, a ver, miedo. no somos una parte del sistema, no somos una parte del sistema. Si evalúas una parte Miedo a evaluación, ninguno. Miedo a pruebas, ninguno. entonces, ¿qué No, ocurre con ese problema? no, estamos hablando de una evaluación justa. Y efectivamente hay niños y niñas que saltarán todos los obstáculos que les pongamos. Todos. Y hay otros niños y niñas que van a necesitar que les pongamos un ladrillo para que salten esa valla. Porque mira, si saltan la primera valla con ese ladrillo que le ponemos el profesorado, es probable que luego los demás los puedan superar. Porque las personas vamos evolucionando y no podemos con tercero de primaria, sexto de primaria decir, mira criatura, pues que muy mal, porque resulta que ese primer ladrillo que le pones seguramente le puede empujar. Si no se lo ponemos, Ya. hemos marcado Entonces, clasismo. disculpa, no tratemos clasismos, tratemos niños, que creo que es el tema del objetivo del programa. No de clases. No, clasismo no, yo me refiero al niño. Niño me da lo mismo donde estés cursando sus estudios. Me parece muy bien el poner ladrillos, pero ese ladrillo que ayuda a superar, ese es la labor del proceso de la continuidad de evaluación. Y el niño tendrá los recursos suficientes para luego, en esa prueba puntual, no tener el En una hora. Un ejemplo que creo que es muy claro. Es Examen de matemáticas. Y Examen de matemáticas externo, por favor. ¿vale? Con
examen de matemáticas, pruebas en función del currículo que tienen las matemáticas o cualquier asignatura, pero bueno, con las matemáticas. Prueba externa, al alumno, el alumno se enfrenta a una prueba externa, pero le ha faltado al profesor 2 o 3 meses porque no se ha cubierto la baja de ese profesor. Pero la prueba le viene externa y esos son los contenidos mínimos que tiene que tener y el crío tiene que hacer ese examen. Lo hace y lo suspende. ¿A quién estamos suspendiendo? ¿Al alumno o al sistema? Al sistema. Claro, pues es que esa prueba externa no está evaluando el sistema, está evaluando solo al alumno y por lo tanto esa prueba externa castigará a ese alumno que no ha superado esa prueba. Y no se preguntará por qué no la ha superado. Castigará. Como ejemplo, como un ejemplo. Por favor. Ejemplo simple y sencillo, pero que yo creo que se entiende rápidamente. Disculpa, Reflexionar no sobre estoy, eso. no estoy de Carlos, acuerdo. termina y acabamos el bloque con María José. No estoy de acuerdo por la sencilla razón de que dices que estás castigando al alumno. Si el alumno está preparado, si no ha tenido esa falta de profesor, habrá que juntarnos, tener esa colaboración y seguir dándole Que la clase. prueba te viene de fuera impuesta. Claro, no, pero el temario está definido al principio del curso. Sí. ¿Sabes lo que si actualmente con las evaluaciones continuas, yo lo he vivido, vuelven los libros totalmente nuevos a casa en junio, porque no se llega al temario. Ahora, si tú tienes que realizar una prueba a final de curso, el profesorado, que es de alguna manera evaluado, se tendrá que reorganizar. Y si no lo has tenido, por ejemplo, Pues se tendrá que ser el centro. Por eso también hay que dar una cierta flexibilidad, pero hay que ejecutar, porque si no, llegamos al final y tenemos libros enteros a casa que todos los padres hemos tenido. Este libro, antes te daban un libro así de gordo, ahora te dan 3, pero el último viene nuevo, totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque no se llega al temario. Entonces, claro, si pones la prueba y preguntas del libro que tal, oye, estamos evaluando al niño o al sistema que no ha sabido organizarse para llegar al fin. No, al niño no. Al niño no. O sea, lo que estamos demonizando es que al niño va a tener unas consecuencias totales. Y a lo mejor yo no soy experto ni me he leído la ley de Peapa. yo sí. De acuerdo, pero entiendo que no es el fin. El fin es que ese resultado sí que es un sistema objetivo para decir, oye, señores, ¿qué pasa? Que el temario del tercer trimestre, si entran más preguntas, no se suspende, y si entran del primero, se aprueba. Vamos a escuchar a María José brevemente. María José, tenemos que avanzar.
que se cubren. Luego se le tendrá otro. Y en segundo lugar, a mí me ha agradado mucho la intervención de Carlos porque es la primera vez que yo he escuchado la palabra niños. Entonces, vamos a ver. El problema de todo está en que el viejo sistema educativo ha fallado porque ha enfocado hacia todas partes menos hacia donde tenía que enfocar. Y lo que tenemos que hacer es arreglarnos, sentarnos, dialogar y consensuarlo absolutamente todo, llegar a acuerdos, pero con un enfoque que es el que perdemos de vista habitualmente, que es el alumno. Cualquier pacto, bueno, no lo perdemos, las bases para el pacto del Consejo Escolar de Aragón, en 10 folios la palabra alumno salía 8 veces. Cuando tú vas a Yo no te he interrumpido, Margarita. Vamos a dejar concluir a María José. Sí. Además, tenemos que cambiar de bloque. Vale, O sea, que sí, concluye perfecto. María José. Entonces, a mí, mientras los acuerdos se tomen en base a cualquier otra cosa que no sean los alumnos, no llegaremos a ninguna parte. O sea, aquí yo en las Cortes elaboramos un documento, un pacto por el alumno, un documento absolutamente abierto, ¿vale? Donde decía que teníamos que poner el foco en el alumno, dejar las mochilas a la puerta de donde sea y empezar a pactar por el alumno, que es lo que necesita nuestro sistema educativo, conseguir lo mejor para el alumno. Y si para conseguir lo mejor para el alumno hace falta pruebas externas, bienvenidas las pruebas externas, sin miedo. Pero para conseguir lo mejor para el alumno hay que mejorar muchas cosas y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, esperamos que se clarifique esta situación precisamente en la conferencia sectorial de educación que se celebra este viernes y que reunirá al ministro Méndez de Vigo con los consejeros de educación. Dejamos por el momento la LOMCE y hablamos ahora de otro tema relacionado con la educación, que es el proceso de escolarización este año. Además, ha sido el primero que los padres han podido elegir el colegio en función del tipo de jornada escolar. Ha influido la elección del centro en función de la jornada y, por supuesto, os tengo que preguntar, ¿jornada continua? Sí, jornada continua, ¿no? Empiezo por la pregunta. Empieza por la pregunta. Contesta y ya explicamos. No es jornada continua, sí, jornada continua, ¿no? Precisamente esa es en el decreto que ha salido y que sobre el que se ha estado la comunidad educativa decidiendo es tiempos escolares. ¿Y por qué tiempos escolares? Porque estamos hablando de tiempos
seguramente la estructura de las aulas, la estructura del sistema educativo necesita aire fresco, y eso implica que el profesorado y los padres y madres, por supuesto, puedan decidir qué proyectos de innovación quieren. Y a veces esos proyectos de innovación han sido bastante inflexibles, o sea, no se pueden llevar a cabo por la inflexibilidad de los tiempos escolares. Y lo digo porque lo hemos vivido, es decir, como administración o como docente, muchas veces hemos echado en cara: no puedo innovar porque efectivamente no tengo posibilidad de flexibilizar esos tiempos escolares. Con lo cual, proyecto de centro, decisión de comunidad educativa y participación, jornadas continua, y en realidad también en los padres y madres, con este decreto de tiempos escolares, pueden tener a su niño, a su hijo o a su hija el mismo tiempo en la escuela. Es decir, era uno de los objetivos, de los criterios para aprobar ese proyecto, con lo cual no es sí o no. María José. Bien, yo en principio tampoco me decanto por una jornada u otra, me decanto por aquella que los expertos consideren mejor. Sí que es cierto que aquí en Aragón se ha disfrazado de proyecto de innovación lo que era la elección de jornada continua o de jornada partida. Ya digo que no estoy a favor de una y de otra, que habrá que ver los efectos de esas jornadas. Lo que sí que no entiendo, y uno, el proceso de escolarización, también a la flexibilización de tiempos escolares, lo que no entiendo es la precipitación. Quiero decir, con 3 años que quedan de legislatura, no hacía falta correr. Se ha hecho esta elección de jornada escolar disfrazada de proyecto de innovación, se ha hecho a lo loco. Se ha dejado la elección a cada centro, se ha hecho a lo loco, o sea, ha creado unos problemas tremendos dentro de los propios centros, donde había pues funcionamiento de la comunidad educativa, sobre todo de las AMPAs, donde había pues una convivencia normal, que es la que tenemos que enseñar a nuestros hijos y transmitir. Ha habido unos enfrentamientos tremendos. O sea, esta elección o flexibilización de tiempos escolares, ya digo, no estoy a favor de una ni de otra, pero estoy absolutamente en contra de que genere problemas de convivencia. Ha habido padres con muchísimas presiones, pero además, bueno, en Teruel ha sido menos, pero en Zaragoza y en Huesca ha habido padres con muchísimas presiones que han descolgado el teléfono y decir, bueno, aquí tenemos 2 bandos, o sea, unas divisiones tremendas. Claro, ¿a qué lleva esto? A que junto a otros factores que han
de escolarización nos hayamos encontrado con que hay casi 600 alumnos para el curso que viene que no han podido elegir en primera opción frente a los 90 y pocos que había en este curso pasado. No, es verdad. En la bien, Vamos a dejar Si entramos, es que, claro, yo creo que realmente la primera pregunta me encantaría sí, concluir. pero Entonces, bueno, pues flexibilización de tiempos, bien, pero bien recogida desde la administración, con participación absoluta, que no ha sido así. A los padres se les ha dejado participar al final. Había colegios, por ponernos un ejemplo, había colegios que antes de salir el decreto de las jornadas escolares ya estaban trabajando en ese proyecto de innovación que no era otra cosa que las jornadas escolares. Había centros incluso que ya habían votado antes de salir la orden. O sea, es una cosa, vamos, como surrealista. Entonces, vamos a ver, seamos un poco serios. ¿Hay hay que cambiar las jornadas escolares o que hay que dejar elegir a los padres? Por supuesto, pero con participación, con información, para que sepan. No, pues, se llevan expertos a los colegios a cualquier hora. Sí, termino ya. No costaba nada llevar un experto que explicara a los padres y les dijera, bueno, las ventajas de la jornada continua, la jornada partida son estas, las desventajas. Oye, que los padres decidan y no organizar una especie de guerra de guerrillas en algunos centros entre los padres por votaciones, que ha sido tremendo. O sea, se ha deteriorado la convivencia escolar, se ha deteriorado la convivencia precisamente en quienes son los primeros educadores de los niños, que son los padres. Nieves. Me va a costar muchísimo ser breve porque claro, se han dicho muchas cosas y vamos a hablar de dos temas que Nos quedan 8 minutos aproximadamente de programa. Pues, así que, esto no calcula. puede ser. Necesitamos otro programa. A ver, yo no quiero hablar tampoco de jornada continua, de jornada partida, por varias razones, pero desde luego creo que esa dicotomía está viciada. Es un tema que suscita muchísimas pasiones, enfrentamientos, efectivamente, y que eso hay que evitarlo. Y yo creo que hay que tender a otra cosa, que no será seguramente lo que ha ocurrido en este proceso, porque aquí yo sí que tenemos nosotros una crítica que hacemos a cómo se ha producido. Hay dos cuestiones que se plantean en este proceso y que se alegan. Una es para que los centros puedan
hacer uso de su autonomía. Los centros tienen autonomía, la tienen ahora. No se puede mezclar el que no tienen autonomía o que esto les da más autonomía. No, les da autonomía para una determinada cuestión, modificación de horario. Y luego plantearnos utilizar no es el objetivo de la o el objeto, perdón, de la orden, porque efectivamente la orden rehuye el término jornada continua y habla de flexibilización de tiempos escolares. Pero yo creo que no estábamos preparados, ni los docentes, ni las familias, para entrar en eso. No en el debate de la partida o la continua, sino para realmente superar ese debate, porque expertos hay en un sentido y en otro, y nadie dice exactamente que esta sea mejor o que esta sea peor, con lo cual no podemos abordarlo desde esa perspectiva, y eso es francamente complejo. Y yo creo que al final el debate en la calle ha estado en partida continua, con lo cual o necesitamos más tiempo para asumir realmente que la orden tiene más tiempo con la orden que se ha empezado a trabajar. A mí no yo quiero recordar, María José, que el PP, cuando gobernabais, implantó por decretazo la jornada continua, pura y dura, sin proyectos, sin innovación y sin nada en un centro. Y luego tampoco se hizo nada, o sea que realmente cada uno, pues que asuma sus responsabilidades. Nosotros creemos que igual se necesita tiempo para que esta orden que tenía el objetivo de no hablar de jornada continua, jornada partida, pues realmente no se vicie como se ha viciado, y para nosotros es importantísimo que no se vincule con el tema de innovación, porque a la innovación mantiene derecho a todo el alumnado. Por lo tanto, no puede tener derecho solamente el alumnado que elige o que se elige un modelo de jornada. Como no sé si me vas a dejar hablar más, necesito hablar de escolarización, porque no es verdad, María José, no es verdad que el dato que has dado de que el año pasado había 90 familias que se quedaron fuera de la primera opción. No es verdad. Los datos con respecto al año pasado, y voy a dar solo los de Zaragoza, aunque tengo los de todo Aragón y desgranados por provincia y por ciudad. Los datos son de 145 alumnos más este año que el año pasado, con una bajada de ratio de 25 a 20 o a 22. Por favor, pongamos en contexto. Pongamos en contexto la escolarización, y si necesitamos hablar de escolarización, hablemos de escolarización y de con qué criterios se ha abordado la escolarización este año. Recuperación de vías, bajada de ratio, distribución equilibrada, cambio de modelo de puntuación de domicilio laboral y domicilio familiar. Han sido muchísimas cosas y muchísimas novedades que desde luego obedecen a un modelo de escuela que nosotros básicamente compartimos.
escuchamos a Carlos y luego hacéis una breve conclusión cada uno para despedir. ¿Vale? Bueno, con lo de la jornada, que era tu pregunta original, lo de innovación, la innovación no comparto que sea jornada continua, jornada partida. La innovación es cambios de estructuras, cambios de metodologías, sus docentes. Entonces, eso, independientemente de la jornada que tengas, se puede aplicar. Con lo que es una guerra que yo no entiendo. Ya decía mi padre, las pruebas con gaseosa. Es decir, no listamos una cosa poniendo la palabra innovación cuando es elección de un tipo de jornada escolar con muchos factores. Por supuesto, hay expertos que dicen que sí y expertos que dicen que no. Pero el experto que está en casa es la madre, el padre, que sabe que si tiene que sentar al niño más de 2 horas a estudiar, pues no lo consigue. Entonces, en una jornada continua va a tener un periodo de tiempo mucho más grande de esfuerzo mental al niño, por muchos cortes que le demos, de decir, en vez de un recreo, 3 recreos, me da igual, porque al fin y al cabo es un periodo de tiempo que el niño no tiene la capacidad para desarrollar y concentrar, independiente de esos cortes. No me quiero explayar. Lo de la jornada conflicto de padres, pues es cierto. Unos padres dicen que sí y otros que no. Pero nos hemos olvidado, se ha tratado muchos temas, nos hemos olvidado de la conciliación familiar. La conciliación familiar, entiendo que haciéndola continua vamos a ver muchos más abuelos yendo a buscar a los niños, pero muchísimos más de los que ya vemos. ¿Por qué? Porque tendrá un horario que habrá muchos padres que no podrán ir a buscarlos y tendrán que tirar de abuelos, y ya se tiran de abuelos, pero ahora hay muchísimos más. ¿Por qué? Porque esa conciliación se va a perder porque habrá madres que no podrán adaptarse a ese nuevo horario cuando ya se habían planificado para adaptarse. Entonces, ¿qué innovación? El primero, pero ¿en qué? Metodologías, innovación de formas, de trabajos en grupo, todo eso no lo derivemos a una jornada que somos muy innovadores por poner la jornada contigua. No, yo entiendo que eso tiene que ser
traído de su propio peso y no sé, son las tres líneas que yo tengo bastante claras o por lo menos quiero transmitir. Un minuto de conclusión cada uno. Margarita. Bueno, yo creo que en esta legislatura ha habido importantes avances porque verdaderamente nos encontrábamos con un deterioro de la enseñanza, fundamentalmente de la enseñanza pública, y que efectivamente ha habido que tomar y ha habido que retomar defensa del profesorado y defensa del alumnado, y sobre todo también para defender al alumnado, para defender al alumno o al niño, si le gusta más a la señora Ferrando. Fundamentalmente hay algo que es cambio de metodología e innovación. Yo no voy a defender ni la jornada continua ni la jornada partida. Yo he dicho que implicaba innovación. Efectivamente, la jornada continua no es innovación ni la innovación es jornada continua. Eso lo tengo muy claro. Y pues respecto a lo que implica el tema del pacto, que no hemos podido hablar, porque claro, la señora Ferrando, yo efectivamente, usted me hacía una pregunta y yo le contestaba una pregunta, la señora Ferrando contestaba todo lo demás. Yo creo que ha habido temas que desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, no he podido expresar, y bueno, pues estamos aquí para que cuando usted quiera. María José, Bueno, brevemente. muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues la verdad es que siguiendo un poco al hilo de lo que decía Carlos, yo creo que tenemos que ser serios, que tenemos que ser responsables, coger el toro por los cuernos, dejar de hacer experimentos, o cuando los hagamos con garantías de que puedan salir bien, pues lo que decía, los experimentos con gaseosa, pero es que los niños no son gaseosa, los alumnos no son gaseosa. Y yo de verdad que invito a todo el mundo, y así lo he hecho en el Parlamento, ¿no?, a empezar a hablar de educación, a dejar ideologías y lastres fuera del debate, a empezar a ponernos de acuerdo y de una vez por todas a empezar a hablar de lo que realmente debe ser el fin último y el inicio de la educación, que es el alumno. Nieves. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Yo creo que de todo esto yo traigo algunas conclusiones. Hablar de educación siempre es positivo, que estemos reflexionando todos sobre educación y la pongamos en valor. Es muy importante. No educar, de todo lo que he oído aquí, no educamos la familia solo, ni muchísimo menos. Nosotros nos negamos por principio a hablar de que educa la familia, instruye o traslada conocimientos a la escuela. En absoluto, no ese es el modelo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos una escuela pública, lógicamente, en la que educamos e instruimos con capacidad para hacerlo todos, y en las que la familia está dentro de la escuela y participa dentro de la escuela, no fuera de la escuela.
Creemos que el problema de la jornada o el modelo de jornada no está tanto en la falta de o en la necesidad de flexibilizar horarios como en la necesidad de flexibilizar el currículo, y del currículo tendríamos que hablar algún día con más detenimiento. Las familias trabajamos por la educación de nuestros hijos, por lo tanto trabajamos por los alumnos, no sé si los mencionamos o no, pero desde luego es nuestra prioridad y lo que tenemos siempre en mente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Creemos que se necesita un modelo de escuela claro, y todo esto nos lleva a la necesidad efectivamente de sentarnos y de hacer un pacto por la educación que dé estabilidad a nuestro sistema educativo y que ponga unos principios en los que todos podamos estar de acuerdo. Carlos, Muy bien, brevemente. pues tan breve como pueda, y lo voy a hacer. 3 palabras voy a usar: colaboración en primer lugar, con todos los elementos que afectan a la vida de los niños y futuros ciudadanos de aquí de Aragón y del mundo. Pluralidad, y esa pluralidad lleva un respeto a ideologías, criterios, y yo creo que son las 3 palabras que tenemos que emplear. Es colaborar en principio, dejarnos las singularidades fuera, entender que en esa colaboración tenemos una pluralidad que tenemos que asumir, y por tanto tenemos que llevar a un mismo fin, y sobre todo que todo eso sea en un respeto a las ideologías, a los sentimientos, a los principios, y que si todos partimos de ahí, pues creo que podemos llegar a crear un sistema mejor del que podemos tener ahora. Y nada más. Bueno, pues con la conclusión de la necesidad de llegar a ese gran pacto en materia educativa nos quedamos. Muchísimas gracias a los 4 por haber venido a esta tribuna abierta, y a ustedes gracias por su